Bueno, me acordé de la historia que te dije cuando Osvaldo me puso la cámara. Después que pronunció un discurso caliente, Osvaldo salió, buscó la cámara y me hizo así: repíteme todo eso. Cuando me dijo, repítame todo eso, yo miré la cámara, jamás en la vida yo había visto una cámara delante de mi rostro. Eso fue en algún momento de finales del 99 o principios del 2000. Yo sé que ya yo no pude articular palabras y al poco rato ya estaba hablando. Soy José Daniel Ferrer y estamos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Y esto es Cuba en la hora del cambio. Por la dictadura contra José Daniel Ferrer. Entran por la fuerza y le dicen que no hay que tener. Y preguntaban por Rico, ¿hace qué bonito para hacer esto? Hoy, entre los temas que vamos a tratar, el principal es un tema obligado y es el de los presos políticos, porque el presidio político siempre ha sido la vanguardia de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Son los que están en la primera fila de la resistencia. Desde que el régimen castrocomunista llegó al poder en 1959, en Cuba hemos tenido presos políticos. Nunca las cárceles en Cuba han estado vacías de prisioneros políticos. En los primeros tiempos tuvimos cubanos muy valientes, el presidio político histórico, los plantados, que dejaron claros testimonios de lo que es resistir con firmeza, con coraje, con valor. Ellos, los que tuvieron suerte, porque muchos fueron fusilados, desgraciadamente muchos fueron fusilados. Y cuando digo que tuvieron suerte, lo digo porque preferible resistir vivo, aunque las condiciones en que lo hicieron fuesen muy desfavorables, infernales. Así fueron pasando los años y llegó la Primavera Negra de 2003. 75 defensores de los derechos humanos, opositores no violentos y periodistas independientes terminamos en las cárceles del régimen con condenas de 28 años la máxima a 6 años la menor. Fueron años muy difíciles y en medio precisamente de esas condiciones hostiles, la comunicación con el exterior, la comunicación con el mundo, la comunicación con Radio y Televisión Martí era para muchos de nosotros una cuestión de vital importancia, era una cuestión de vida o muerte. Por eso nos arriesgábamos a que nos mantuviesen bajo un régimen de máxima severidad carcelaria, a que nos agrediesen físicamente, nos suspendiesen visitas familiares, pero preferíamos todos esos castigos a no aprovechar la oportunidad de hacer conocer al mundo dónde estábamos y por qué estábamos en ese ambiente tan desfavorable. Y ahí el abogado invidente Juan Carlos González Leiva jugó un rol muy importante para prisioneros políticos y de conciencia como Juan Carlos Herrera Acosta, que murió acá en el exilio el año pasado de un infarto, y otros, recuerdo a Antúnez también, y cada vez que podía lo hacía, Luis Enrique Ferrer y otros presos políticos. Nos comunicábamos con Juan Carlos González Leiva y dejábamos grabadas nuestras denuncias, nuestros testimonios, nuestros artículos, nuestros versos, todo lo que habíamos escrito, todo lo que creíamos necesario debía conocerse fuera de las alambradas y de las rejas de la prisión. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando el martes a las 12 de la tarde salía el teléfono, con todo lo que implicaba, repito, grabar aquellas denuncias, aquellos comentarios, artículos, versos. Nos comunicábamos con Juan Carlos González Leiva, dábamos a conocer lo que íbamos a publicar ese martes, y cuando yo regresaba el teléfono me sentía tan libre y tan satisfecho que me parecía que no estaba en prisión. No me importaba si me iban a golpear por aquello, si iba a perder visitas durante un año, nada me importaba. Lo que me importaba y lo que más disfrutaba es que el mundo iba a saber en dónde estábamos, por qué estábamos, en qué condiciones sobrevivíamos y sobre todo que el régimen no podía silenciarnos, no iba a lograr nunca lo que más deseaba, rendirnos.
Hoy en Cuba hay más de 700 presos políticos dentro de prisiones de máxima severidad y en total hay más de 1.190 personas condenadas por delitos que no cometieron, precisamente por defender los derechos humanos, por manifestarse pacíficamente o por hacer cualquier publicación en las redes sociales. Y la solidaridad con esos presos políticos es de vital importancia para que se mantengan vivos, para tratar de evitar que sigan siendo objeto de golpiza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para evitar que mueran desnutridos, para evitar que mueran de tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa, porque en las cárceles del régimen castrocomunista el peligro de morir, el peligro de que te maten, el peligro de contraer una grave enfermedad es un peligro, es un riesgo que estás enfrentando en todo momento. Por eso es muy importante que el preso político dé a conocer en qué condiciones se encuentra. Por eso es muy importante que la familia defienda al preso político y dé a conocer en qué condiciones está sobreviviendo su familiar, su hijo, su esposo, su hermano, según el parentesco que tenga con el que está en prisión. Por eso es muy importante que la oposición y los defensores de los derechos humanos, tanto dentro de Cuba como en el exterior, seamos solidarios todo el tiempo con los presos políticos. Por eso es tan importante esta cuestión sobre la ley de amnistía, que es el mecanismo, es la herramienta legal ahora mismo, según las reglas impuestas por el régimen castrocomunista, para hacer que puedan ser liberados sin otro mecanismo de excarcelación o liberación, como es el indulto o como son estas excarcelaciones que acostumbra el rey a practicar para dejar sobre el prisionero político una constante amenaza. No estás libre, te saqué de la prisión, pero cuando quieras regresarte a prisión no tengo ni que pasarte por un tribunal comunista para volverte a encarcelar. De ahí la importancia de apoyar iniciativas como la de la familia de Alexander Verdesia Rodríguez. Mi nombre es Eliana Vicencio Jorge, activista del ONPACU y esposa del preso político Alexander Verdesia Rodríguez. Este 28 de enero estaremos haciendo un ayuno por la libertad de todos los presos políticos. Convocamos a todos los cubanos de dentro y fuera del país que quieran apoyar este ayuno por la libertad del pueblo cubano y por la libertad de todos los presos políticos. La familia de Alexander Verdesia, una familia muy comprometida, muy valiente, muy solidaria, no solamente con su familiar en prisión, sino también con otros presos políticos, convocan a este ayuno y piden a todos los cubanos, a los familiares de otros presos políticos, a los opositores, a los activistas dentro y fuera de Cuba, que les apoyen, que se solidaricen con ellos y con otras sanciones a favor de la libertad de todos los presos políticos. Y hay reacciones, por ejemplo, Talía Álvarez, esposa del también prisionero político Aníbal Riviao Figueredo, decidió sumarse a este ayuno, apoyar a la familia de Verdesia Rodríguez. Yo, María Álvarez Pérez, esposa del preso político Aníbal Riviao Figueredo, voy a estar apoyando el día 28 de enero, que es mi cumpleaños, pero voy a estar apoyando a la esposa de Alexis Verdesia en el ayuno por la libertad del preso político. Yo, Ezequiel Morales Carmenate, preso político por 2 ocasiones, me estoy solidarizando con Alexander Verdesia, quien se mantiene en prisión con una posición vertical y está en estos momentos convocando a una protesta por la situación que viven los presos, por la presión tan brutal y por las torturas que están sufriendo, por el mantenerlos con hambre, oprimidos, perseguidos y torturados dentro de prisión. A todos mis hermanos los convoco a que se solidaricen con nuestro hermano Alexander Verdesia y tomen acciones también, así como que a todos que no pierdan la ayuda que se debe dar a los presos políticos y a sus familiares, que la mantengan y que si la pueden multiplicar, que la multipliquen, porque en estos momentos la necesitan mucho. A todos mis hermanos, libertad y vida. También nos habla de la importancia de la solidaridad con los presos políticos. Y Juan Carlos González Leiva,
presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, quien es esa persona a quien tanto agradecemos, muchos presos políticos, por su solidaridad y por darnos voz, por grabar siempre nuestra llamada, la llamada de los presos políticos, y darla a conocer, publicarla. Juan Carlos González Leiva también nos envía una actualización sobre las terribles condiciones en que están sobreviviendo nuestros hermanos, los prisioneros políticos. Las prisiones cubanas son el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad cubana por dentro. Nunca se había visto una situación tan cruel, tan crítica, tan dramática como la que se está viviendo dentro del presidio cubano, de las cárceles cubanas. Es un silente genocidio lo que está ocurriendo. Se están muriendo por centenares los presos, hay destacamentos de distróficos. Existe la corrupción de los guardias, el vandalismo, por ejemplo el mismo caso reciente de la violación del preso político Onaiker Infante Abreu ahí en la prisión de Agüicas de Matanza. Pero hay que ver los destacamentos que tiene Boniato en Santiago de Cuba, que hoy por hoy yo creo que es la peor prisión del país. Tiene 3 destacamentos de distróficos, de personas que no le están dando comida. Hay grado 1, grado 2, grado 3. Y a medida que ya el grado 3 son personas que son esqueletos que van para el cementerio, se mueren 2 y 3 por semana. Pero esta situación de crítica de hambrunas en todas las cárceles de forma general. Cuba tiene más de 300 centros carcelarios. Por el estilo está la prisión de Las Mangas, de Bayamo, y las demás prisiones. Kilo 8 de Camagüey es la prisión del terror, ahí matan los presos a palo. Aquí Canales de Ciudad Ávila ahora mismo me están diciendo que llevan 2 meses comiéndose un agua como plato fuerte, un agua de una mezcla que hacen con harina y un picadillo podrido. Y realmente lo que está ocurriendo con la falta de medicamentos, con la falta de atención médica, con los malos tratos, con los tratos crueles, con el destierro de los presos, con el desprecio por la vida humana, es lo que está ocurriendo. Cuba, con 11 millones de habitantes, 300 y pico centros carcelarios, más de 100 prisiones severas, como Boniato en Santiago de Cuba, el combinado de La Habana, y realmente pues es algo bien lamentable, algo a lo que la comunidad internacional debe poner sus ojos, y los organismos que trabajamos los derechos humanos en el mundo debemos preocuparnos por situaciones así que se puede calificar como un genocidio silente, como un genocidio oculto dentro de los muros de las cárceles de Cuba. Por acá Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y Unión Patriótica. La solidaridad de la familia con el preso político es de vital importancia, porque el familiar del preso político es el eslabón fundamental entre el preso que está confinado, que está aislado del mundo en una prisión bajo amenazas y tratos crueles e inhumanos constantes, y el exterior. Es el familiar el que puede entrar a verle a la prisión, es quien puede llevarle alimentos, medicina, productos de aseo, y es quien puede llevarle información de la solidaridad y el acompañamiento que el preso político está teniendo en el exterior, y a la vez es quien puede sacar información para que en el exterior sepamos qué está sucediendo con el preso político. Cuando la familia no es suficientemente valiente, no está suficientemente comprometida, cuando la familia tiene mucho temor y no es solidaria con el preso político está abandonado a merced de sus verdugos, está abandonado a merced de los carceleros y sobre todo de la policía política. La policía política apenas encarcelan a un activista, a un opositor no violento, la policía política empieza un trabajo muy vago, muy mezquino, que consiste en convencer al preso político y al familiar de que deben mantenerse callados todo el tiempo. No pueden denunciar lo que le sucede al preso político, lo que le pueda suceder a la familia. No pueden denunciar lo que ocurre dentro de la prisión, los abusos, la golpiza, tortura, los tratos crueles de que resultan objeto otros presos políticos y la prisión, la población penal en general. Si el familiar del preso político y el preso político caen en este juego, terminan silenciándolo, terminan aplastándolo,
terminan humillándolo constantemente. Y luego le resulta muy difícil cuando resulten ellos víctimas de cualquier injusticia y arbitrariedad que nunca va a faltar, aun cuando los de la policía política les ofrezcan que vas a tener la prisión más cómoda posible si te quedas callado. Y le dicen al familiar, si te quedas callado, si no denuncias, no publicas, no dices lo que pasa con tu preso y dentro de la prisión, pues entonces las cosas para él van a funcionar lo mejor posible. Cuando terminen golpeándolo, torturándolo, que nunca va a faltar esos tratos crueles y las humillaciones contra el preso, y el familiar o el preso quieran denunciarlo, entonces les resulta muy difícil, porque ya una vez cedieron, y la policía política tiene como mentalidad que quien cede una vez tiene que ceder siempre. Luego no puede levantar su dignidad y hacer saber al mundo qué es lo que le está pasando. Por eso es que es tan importante que el preso no ceda nunca, se mantenga firme en todo momento y que la familia le acompañe con firmeza, con coraje, con valor, porque luego le matan como le han matado a muchos, o lo someten a situaciones de enfermedades crónicas, enfermedades muy peligrosas, como ha pasado con un preso político en Santiago de apellido Duque de Estrada, y con otros muchos. Luego están graves en situaciones extremas y le dicen, y tienes que mantenerte callado. Esto no lo puede saber nadie. Termina muriendo, termina sucediendo lo peor, y muchas veces ni siquiera el mundo sabe qué pasó con ese preso político que hace 5 años se mencionó mucho cuando le encarcelaron, pero luego se dejó de saber de él. No hubo más información sobre él. Yo recuerdo, entre las tantas anécdotas que puedo contar sobre el tema, que en octubre de 2004, en esos momentos mayor de la policía política, era uno de esos perros muy dinámicos, muy activos en materia de represión, nombrado Ramiro Tamayo Gómez. Está en los Estados Unidos actualmente. Lo hemos denunciado, espero que ya lo hayan ubicado, pero está en los Estados Unidos actualmente. Este individuo fue a la prisión de Camagüey. Ya era el tercer o cuarto intento de convencerme de que me fuese del país o renunciase a la oposición para liberarnos a mi hermano Luis Enrique y a mí. Yo le rechacé las ofertas que me hacía. Y en un momento, de manera burlona, le digo, ven acá, ¿y por qué se empecinan ustedes en ofrecerme a mí y a mi hermano Luis Enrique la salida del país con todos los gastos pagos para mí y para mi familia? ¿Por qué se empecinan en eso? Si nosotros somos culpables, como dicen ustedes, deberíamos cumplir la rigurosa sanción que nos impusieron sin ninguna opción de salir al exterior. No te olvides que hay millones de cubanos que ansían poder escapar de la opresión y la miseria que la tiranía para la que tú trabajas les impone, y no tienen la posibilidad de conseguirlo. Sin embargo, nosotros, que según ustedes somos delincuentes, tú me ofreces incluso pagarnos todos los gastos para que nos vayamos del país. A propósito, ya le propusiste la misma opción a fulano, a mengano, a sutano, y le mencioné otros casos de presos políticos que no eran muy enérgicos en el enfrentamiento a los abusos, a las arbitrariedades de la prisión, y que sus familiares tampoco eran muy activos en la defensa de su preso encarcelado. Y ya le propusiste a ellos esa tentadora oferta que nos estás haciendo a Luis Enrique y a mí. Él miró para un lado de la pared, miró para el otro, se quedó pensativo, yo lo miraba de frente, no le perdía la vista, se sonrió. Digo, pues Daniel, esa gente tan tranquilito, ni ellos ni su familia nos dan dolor de cabeza. Lo que nos dan dolor de cabeza son ustedes, fulano, mengano, y me mencionó a los que según ellos éramos los problemáticos. Pero esos que estaban silenciados y su familia apenas les defendían o no les defendían en lo más mínimo, me dijo textualmente, esos no nos preocupan. Y yo terminé diciéndole, lo que tú me estás diciendo me obliga a definir que existen dos tipos de presos políticos. Está el preso político espina de pez león, que cuando se atraviesa en la garganta o en el estómago de ese monstruo que es el sistema carcelario del régimen castrocomunista, como pinchamos y producimos dolor en ese monstruoso estómago,
nos quieren vomitar. Y está el preso político que no da ninguna lucha, ni ellos ni su familia, y entonces yo lo definiría como bistec de ternera muy bien condimentado. Ese monstruo que se llama Ministerio del Interior y sistema carcelario del régimen castrocomunista lo devora y luego se sienta apaciblemente a hacer la digestión. Por lo tanto, yo voy a morir siendo preso político, espina de pez león. Él se sonrió, me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo, nada, no voy a ningún lado. Lo que tienen que irse del país son Fidel Castro y Raúl Castro. Me dijo, tú sabes que eso no se puede. Le digo, sacarme a mí como quieres sacarme, tampoco lo vas a conseguir. Y terminó yéndose Ramiro Tamayo Gómez y volvió 15 o 20 días después con mi padre a tratar nuevamente de convencerme de lo mismo. Y le digo, oye, verdaderamente eres persistente. Pensé que te había quedado claro de que de acá no me van a sacar, que es la tiranía, su máximo representante. En todo caso, lo que tienen que largarse. Mi padre me quiso convencer, mi padre murió un año después, de que él estaba en contra del sistema, pero que creía que lo mejor era que saliésemos de la prisión porque nos iban a matar. Y le terminé diciendo a mi padre que eso no era lo que él me había enseñado desde pequeño, que si yo me iba de la manera en que querían que yo me fuese, no estaba poniendo en práctica las enseñanzas que él nos había inculcado desde la escuela primaria, de que ante el abusador no hay ninguna concesión, no hay rendición y mucho menos se agacha la cabeza. Y llegamos por hoy al final de este espacio Cuba en la hora del cambio, con la certeza de que nuestra patria será libre. Síguenos en las plataformas de Martín Noticias en las redes sociales.